Hola mi gente bonita, feliz jueves. Un día más que estamos vivos, que respiramos, entonces gracias Dios por este momento, ¿verdad? A todas las personas que me han estado preguntando si en Venezuela se consigue mi libro Frecuencias de Luz, les respondo que sí. Este es mi pequeño bebé, Frecuencias de Luz, y lo pueden encontrar en varias librerías, Librería Deportiva 2, Sananda, Tecniciencia. Hay realmente una cantidad de librerías que tienen mi pequeño bebé. Yo les digo que si quieren saber un poquito más de esto, vayan a mi página de Instagram. Y en mi página de Instagram entonces van a poder ver los lugares donde acá tengo algo en el celular. Van a poder ver los lugares donde se pueden conseguir mis libros, ¿ok? Entonces, vamos a aprovechar de leer una frecuencia al azar, ¿ok? Aquí. Dice así. Bueno, hay dos formas de leerla, la derecha o la izquierda. Yo voy a leer la derecha y dice así. Sanación, afirmación número 166. Hoy entiendo que sanar no significa que el daño no existió, significa que el daño ya no controla mi vida. Esto es para reflexionar, ¿ok? Entonces, frecuencias de luz, afirmaciones diarias. En el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, y cuando les digo sumamente especial es porque de verdad él es como un regalo que yo me traje de Ohio. Es un escritor venezolano, es periodista, es profesor universitario también, pero sobre todo lector. Así se autodefine mi gran amigo. Él pues nació en Caracas, es licenciado en comunicación social por la Universidad Católica Cecilio Acosta, con maestría en historia por la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en crónicas, géneros periodísticos y escritor, de muchísimos libros, Crímenes que apagaron la música, Manual de géneros periodísticos, La maldad, Sicarios, Pranes y otros monstruos, Crónicas de primicia y Las tres muertes de Cancerbero, de lo que vamos a estar hablando hoy. Cuando yo le propuse hacer este live, ¿verdad? Acerca de Cancerbero, es porque, bueno, para los que no los conocen, Cancerbero es un rapero venezolano. Y digo es porque, bueno, por allí ahora les voy a decir una frase que él decía que en pocas palabras era como que nadie muere si no se olvida. Entonces él es un hombre profunda y absolutamente recordado, no solamente en Venezuela, sino que en muchas partes del mundo, ¿no? Porque fue muy famoso en muchas partes del mundo. Entonces, a mí siempre me ha gustado la mitología griega. Y Cancerbero en la mitología griega era el perro que custodiaba el inframundo. Él no permitía que la vida entrara al inframundo, pero tampoco permitía que la muerte saliera del inframundo. En algunos libros lo destacan como un monstruo de tres cabezas súper poderoso. Y cuando nació, pues, a la fama este ser humano Cancerbero, wow, a mí me impactó mucho que él hubiese optado por ese nombre artístico, ¿no? Por ese trasfondo tan fuerte que tiene. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando de Las tres muertes de Cancerbero. Este es un libro que escribió, como ya les dije anteriormente, este escritor venezolano, este hombre que es periodista, profesor universitario, etcétera, etcétera, porque los etcéteras de él son infinitos, que se llama Robinson Lizano Briceño. Vamos a invitarlo a él, a este live. Vamos a ver si está el live. Ay, ya lo acepté. Ahora vamos a esperar que él, que él acepte. Y creo que ya está aquí. Mi gran amigo, ¿cómo estás? Hola Qué Lucy, ¿cómo placer estás? tenerte Déjame aquí. poner esto Por mejor. ¿Cómo favor, estás? un placer inmenso tenerte aquí. Te doy la bienvenida a Hilos de Luz. Les estaba comentando a nuestra
Traudy, tú eres un regalo muy bonito que yo me traje de la feria de Ohio, no solo porque somos venezolanos los dos, sino también por todo el aprendizaje que uno adquiere a título personal con relación a las conversaciones que se tiene contigo. Entonces, pues mira, vamos a comenzar este live hablando de las 3 muertes de Cancerbero. Este es el libro, esta es la portada del libro de Robinson Lizano. A buscar este libro, si les interesa la historia de este rapero, por Amazon. Lo pueden conseguir por Amazon sin ningún tipo de conflictos. Ahora bien, Robinson, ¿por qué Cancerbero? ¿Por qué esta historia? ¿Cómo llega esto a tu vida? Échanos el cuento, por favor. Mira, yo creo que es un poco curioso, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado mucho la música. Yo crecí oyendo rock primero cuando era muy joven, después pasé por el heavy metal, pasé por la salsa, en todos los tipos de salsa habidos y por haber, desde la salsa cabilla hasta la salsa de cualquier tipo. Pasé por la música clásica y hubo un momento en mi vida en que me puse a investigar sobre músicos que hubiesen tenido un final triste, como tratando de buscar las pistas de su destino en lo que escribieron. Y escribí un primer libro hace un tiempo, que es los crímenes que pagaron la música. Entonces son como 25 historias sobre, sobre este tipo de música, entonces, de músicos famosos que tuvieron un final triste, ¿no? Estaba desde Facundo Cabral hasta Robert Johnson, que era un guitarrista que influyó en toda la creación de lo que es primero el blues y después el rock. Incluso estaba el cantante del Binomio de Oro, o sea, un montón de gente. Rafael Orozco. Y uno de ellos era Cancerbero, porque siempre me llamó la atención la forma en que encontraron el cadáver, todas las dudas que la gente tuvo. O sea, yo escribí este libro, no sé, hace como... Esas historias las fui coleccionando, las fui escribiendo a lo largo de los años. Y publiqué este libro hace como 4 años, creo yo, en español y en inglés. Y dejé esas historias ahí, me dediqué a otras cosas. Y de repente empiezo a ver que pasan y siguen pasando cosas con Cancerbero. Eh, que reabren la investigación. Y en todo ese interín yo empecé a trabajar con niños migrantes aquí en Estados Unidos, que cruzaban la frontera y yo trabajaba en el departamento de educación con ellos, una non-profit. Y me llamó la atención que decenas de estos niños hablaban de Cancerbero y cantaban las canciones de Cancerbero. Unos niños que quizás estaban naciendo, porque eran niños de 8 9 10 12 años, cuando él se murió, o no habían nacido, o estaban muy chiquitos. Y no eran solo niños venezolanos, o sea, eran niños de escasos recursos de países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Y me llamó muchísimo la atención ver que estos niños eran fan declarados. Entonces empecé a notar que todo el impacto de la música de él entre los jóvenes, en unas, digamos, en la cultura del internet. Y justo en ese momento vi que en Venezuela reactivaron el caso. Y vi que la gente estaba como que dividida. O sea, qué bien que van a hacer justicia, pero ¿por qué ahora, no? Entonces empecé a investigar y traté de reconstruir la historia lo mejor que pude, con todas las dudas que Y yo tengo según tú, sobre lo que ¿cuál es ocurrió. la historia? ¿Cuál es la historia, según tú? Mira, yo creo que la primera historia, el libro se llama Las 3 muertes de Cancerbero porque primero a él lo mataron. O sea, eso es súper claro. O sea, la primera historia que nos vendieron Teniendo fue... algún pequeño problema, estamos teniendo, y creo que eres tú, un pequeño problema con el Internet, porque en algunos momentos te vas, Oh, te lo siento. medio congelas. No, lo siento mucho. Entonces, ya te repito lo que estaba diciendo. Sí, Este, por favor, sí. Las 3 muertes este, de Cancerbero, que esa era una pregunta que te tenía un poquito más adelante. ujú. Ah, ¿por Pero qué las tres muertes? respondas eso. Porque primero, el país se despertó un buen día con una historia muy poco creíble, por llamarlo de alguna forma, de que él había matado de apuñaladas a quien en ese momento era una suerte su productor y se había lanzado a un 10.º piso. Pero entonces la Sí. forma en que cayó el cadáver,
el hecho de que supuestamente pasó por una ventana que después apareció con todas las celosías puestas. Entonces la gente empezó a especular. Entonces nos vendieron una primera historia. Nos vendieron Ujú. que era esquizofrénico, que estaba enfermo, que un ataque de esquizofrenia había asesinado a esta persona, Carlos Mornar, y luego se ve lanzado y mágicamente las celosías se han puesto. Eso no se lo creyó nadie en Venezuela. Nadie, absolutamente Ah, nadie. ah, Además que fue un muerto que tuvo demasiados dolientes en el país. ujú. Te congelas ahí. Ajá, Entonces, primero ese caso. Segundo, ajá. de todas las dudas que habían. Y a mí me parece que no solo lo mataron en ese caso, lo asesinaron muy feo, porque de hecho tenía unos golpes en el rostro que Sí, no concordaban con la caída, la forma en que cayó, cayó muy lejos del edificio, o sea, yo no soy policía ni experto en ciencias forenses, pero había muchas dudas y la gente las tenía y la gente estaba muy brava. Entonces, no solo fue la primera muerte, la segunda fue que nos vendieron que era una persona esquizofrénica que estaba enferma en un país mentalmente. donde sí, Sí, donde tener una enfermedad mental es un estigma, ¿no? O sea, correcto. en otras partes del mundo, tienes una enfermedad mental y tu cuerpo puede estar igual de enfermo que tu mente y no hay una diferencia entre ambas cosas. Pero en las sociedades nuestras, tener una enfermedad mental es un estigma, una marca que llevas de por vida. O sea, entonces por ahí va la segunda muerte. O sea, primero lo mataron físicamente. Segundo, eh, hicieron de él, pues jugaron con su imagen, lo vendieron muy feo, trataron de quitarle méritos a un montón de cosas que había hecho. Y dejaron el caso así. Hasta que un buen día, o sea, yo no me lo creo, o sea, un buen día el fiscal se despertó una mañana pensando, caramba, hace como ocho Esto no es años, normal. Hace no, 8 años más tarde, sí, o sea, 8 años y pico más tarde, caramba, como que no hubo justicia ahí. sí, Y en 2 meses tenías a todos los supuestamente culpables detenidos, sentenciados, habían confesado, había salido toda una tramoya de un montón de cosas, hasta metieron el asunto del dinero, cómo habían hecho, mm, cómo ya se habían aprovechado de, que es otro filón del libro, ¿no? El tema que tiene que ver con los dividendos, con las ganancias que dejan estos cantantes, ¿no? Cualquier sí, cantante por el streaming, porque la música ya no la consumimos como antes, ¿no? Entonces, ahí yo dije, cónchale, yo tengo que averiguar porque no me cuadra esto, ¿no? ¿Por qué ahora? Entonces salen y le echan la culpa al fiscal anterior, pero ya va, tú tienes ahí como 4 o 5 años. Ahora es que tú te vas a dar cuenta que es necesaria una investigación. Y si la pudiste hacer en esta oportunidad, en 60 y pico de días, ¿por qué no lo empezaron antes? claro, porque en un momento determinado hasta se politizó grandemente todo lo que estaba rodeando la muerte de este muchacho, Tirón, ¿no? Tyron, Tyron. Tyron. Ujú, Claro, la gente le ujú, dice Tirón, o bueno, ya no sé qué, cómo le dice. no sé qué. Si te soy honesta, yo no soy muy fan del rap. Sin Ujú, embargo, después que conocí tu libro, he empezado a escuchar uno que otro tema y me doy cuenta que este muchacho ha sabido plasmar de manera muy inteligente con sus letras todo lo que él vivió en su infancia, luego en su adolescencia y pues me sentí conmovida con letras de muchos de sus temas. Y otra cosa que me conmovió profundamente es que leyendo un poco más acerca de él, pues era una persona sumamente noble, amable, no tenía ningún ego, era una persona que afortunadamente pues había crecido con una madre que realmente lo quiso, lo amó profundamente, ¿no? Y todos esos niños que crecen con madres o sea, que se han sentido amados, queridos y protegidos, siempre tienen una personalidad que los identifica desde ese punto de vista, ¿no? Esa es otra de las cosas por las que yo nunca creí que se había quitado la vida. Pero, ¿qué representa esta historia para ti?
Mira, muchas cosas, porque yo siento que conforme yo fui investigando sobre la vida de él y fui ahondando en la vida de él, descubrí una personalidad que me fascina. Yo el otro día hablaba con unos amigos y le decía, yo a Mm, veces escucho rap, un poco de rap aquí, un poco de rap allá, pero yo no soy un fan del rap. Quizás por mi generación, por la edad que tengo. Pero descubrí que primero era un tipo genial. A nivel intelectual, era un tipo de unas lecturas súper profundas. Era admirador de Dostoyevsky, había leído todo Dickens, amaba a Rayuela. En algunas de sus canciones se siente la influencia de Rayuela o de Sábato, un poco de Cortázar por sí, aquí, y a la vez la mezclaba con un abanico musical impresionante, porque era capaz de usar desde salsa hasta José José, hasta los Rolling Stones, de una cosa espectacular que yo no lo he visto en otras cosas, que sea capaz de, como artista, de haberse nutrido de tantas cosas, ¿no? sí. Te citaba a Galeano, decía que bueno, que le había leído todos Dostoyevsky. Para leer todo Dostoyevsky, hay que echarle pichón. Yo no lo he terminado de leer todo Dostoyevsky. Yo ni siquiera Entonces, voy por una mitad. Yo creo que tengo un 20% nada más en mi haber. y a todo Dickens, entonces, y no era una postura, como hay mucha gente que uno ve que dice, ay no, yo leí tal cosa, por ejemplo, yo leí el Ulises de Joyce, no. O sea, en sus letras, en las conversaciones de él, en lo que tú encuentras de él en YouTube, está que sí lo había leído. Entonces, esa es una de las primeras cosas que me fascinó. La otra era la concepción que tenía de artista. O sea, no era un tipo que estaba buscando dinero, sino que quería que su música llegara. De hecho, sacó pocos discos. Mucha de su música rueda libremente o rodaba Bueno, libremente hasta sí, algún momento en internet. claro, Eh, hasta después que se murió, que el productor o no sé quién, Esa es una este, historia que da para una novela. O sea, eso, por cómo favor, manejaron los eh, recursos económicos. eh, Porque claro, estamos hablando de una persona que tiene en stream millones y millones de views, no solamente en YouTube, en muchísimas plataformas. yo estaba viendo hace como una semana los artistas venezolanos con más eh, visitas más streaming solo en Spotify. Y obviamente tienes una lista de los que están de moda ahorita. No sé, por ejemplo, Danny Ocean tiene, no me acuerdo si 21 o 31 millones, pero Cancerbero, una década después de muerto, creo que es el puesto 11 o 12, con 8 millones solo en Spotify al Wow. mes. Entonces tú ahí no metes YouTube, ahí no metes Sí, todas las plataformas que existen. Entonces tú dices, sí. primero notas la influencia de él y segundo notas el enorme volumen de dinero que produce su música. Actualmente, inclusive, eso da para pagar la deuda externa. Es muchísima plata. Yo Es no sé cuánto muchísima plata. yo no sé en dinero porque yo no, pero te pones a ver que es impresionante que la cantidad de gente y cómo la gente lo sigue escuchando y cómo los jóvenes, los niños se acercan a él. Y no es una cosa de nosotros que somos venezolanos, porque uno puede decir, caramba, es alguien como yo, o nació Sí, donde yo nací. O sea, a sí, mí me gusta mucho, por ejemplo, Oscar de León también. Yo puedo decir, Oscar de León es venezolano, o puedo decir Franco de Vita. Pero en el caso de él, tú ves, estos días estaba hablando con unos amigos peruanos. Me dijo, no, mi sobrina, tú escribiste ese libro. Sí, sí. Mi sobrina lloró cuando él murió, yo, tu sobrina. sí. Y otro amigo mío chileno me dijo lo mismo. En la feria del libro que fuimos, a mí se me acercaron un montón de muchachos jóvenes Sí, lo de sé. 15, 16, 17, Soy 18 testigo, años me consta, claro que sí. y, En y esta hablaban última conmigo. feria también, Ujú, ahorita ujú. en Indianápolis también, Indianápolis también. toda la gente que se acercaba a tu mesa era gente Ujú, muy joven, ujú. gente que realmente estaba interesada en la historia. Y ahora yo te pregunto, Robinson, ¿la historia está completa? No, No, ¿por qué? bueno, yo pienso que el asunto de, esto ya hablábamos, ¿no te acuerdas? De que las historias te persiguen, ¿no? Y yo siento que, por ejemplo, esta historia no está cerrada, porque yo siento que es como decir, no son todos los que están y no están todos los que son. Ajá, Entonces, ajá. Por ejemplo, hace como 2 o 3 meses, uno de los policías que supuestamente, porque la historia es que un grupo de policías llegó en la noche
y montó toda la historia del Toda la asesinato, escena del crimen. todo, y le pegaron con un tubo, todas esas cosas, y Sí. asesoraron a los que están señalados como los principales asesinos. Ok. Eh, y se desaparecieron. Y a uno lo agarraron y lo deportaron a El Salvador. Y de El Salvador, del SECOT, lo acaban de llevar a Venezuela A Venezuela, hace como, no sé, 2 meses, 3 meses, y nadie sabe dónde está. nadie sabe. Eh, Exacto. este, eh, hay muchos que están pendientes por presentarse a la justicia y hay otros que no están allí. O sea, yo creo que la historia no está terminada porque en la medida que tú tengas preguntas, la historia no está terminada. Entonces, por Sí. ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué tardaron tanto? Uno, ¿por qué de repente tuvo que caer Tarek El Aissami, que era el gobernador de Aragua, cuando ocurrió esto? Y estos señores, policías, eran escoltas de Tarek El Aissami. Entonces, cuando Tarek El Aissami cae en desgracia, es que el caso se abre, porque tuvieron que esperar tanto tiempo. ¿Quiénes son los verdaderos? Solamente los hermanos, estos hermanos son los responsables. No, yo no creo. No, Hay yo muchas, tampoco. hay muchas teorías que dicen que incluso él, y se ve que él no quería ser parte de lo que es los artistas que trabajan con el gobierno venezolano de cerca. Que hay unos que lo hacen, otros que no lo hacen, es una decisión de cada quien. Así Pero, por es. ejemplo, en el caso de él, nunca lo quiso hacer. Es más, tengo entendido que se quería ir de Venezuela porque unos meses antes, semanas antes, le dijo a unos conocidos que él sentía que su vida estaba en peligro, este, que sentía que le iba a pasar algo. Entonces, si él tenía ese presentimiento, esa información, que ocurrió lo que ocurrió, Sí, vamos a y yo no. preguntarle a nuestra audiencia si quieren hacerle algún tipo de preguntas a Robinson. Por acá toda la gente está, bueno, con nosotros, saludando. Ayer me salió, hecho está, hermosa, Davis Margaritas, José Ángel Urdaneta, Da Martínez. Toda esta gente que está con nosotros, aquí dice, nadie muere si no se olvida, Lipi Ujú, Horta B. Esa era la frase que yo ujú. quería rescatar al comienzo. Saludos, Lucy. Vito Carlucci, un gran amigo de mi casa, de mi esposo, de mi familia. A ver, se escucha bien, dice Joeli. Bueno, otra gente que se sigue conectando. Aquí dice JC Hueso, dice, según tus investigaciones, ¿los que están presos son los culpables? Una pregunta de una persona que nos está siguiendo acá. Que yo creo que tienen algún tipo de culpa. No estoy seguro si son los únicos culpables, Claro, porque, o sea, hicieron lo que hicieron, la forma, cómo evadieron las cosas, cómo se fueron después. Pero yo creo que no, como yo pienso que no están todos los culpables, que hay una parte de la historia que uno no sabe y que la gente, es más, yo me acuerdo que un muchacho me dijo el otro día, no, eso no es cierto, ahí no están todos, eso fue como para lavar la cara, un muchachito de 13 años, entonces uno dice, bueno, si un joven de 13 años, no de 14 años, tiene todas esas dudas, es que hay muchas cosas turbias, entonces, claro. es más, estos hermanos, la Méstica, incluso denunciaron que habían sido Forzados a declarar, y torturados, y tú torturados. ves, ellos lo denunciaron, bueno, ellos no, un familiar, y después echaron para atrás la denuncia, la volvieron a poner, la volvieron a echar para atrás. Incluso el gobierno de Chile hubo un momento en que se iba a meter en eso. Entonces, yo creo que no. Yo creo No que hay ellos tienen claridad. algún tipo de respuesta. Obviamente tienen una responsabilidad. Que sean los únicos responsables, yo lo dudo. Sí, yo también pienso como tú. No creo que sean los únicos responsables, sobre todo porque esta trama ha sido, desde que fue inventada, ha sido muy locubrosa. Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, si querían callar al pueblo buscando a unos culpables y encerrando a unos culpables, bueno, ya lo hicieron. Y si de alguna manera es verdad que esta señora pues le dio un té
porque era lo que él tomaba con alprazolam Ujú. y lo durmió, entonces como dormido se tira por la ventana. Hay muchas incongruencias que todavía, y quién sabe, Robinson, si esto se llegue a dilucidar en algún momento. Mira, hay una de las cosas que a mí me llama más la atención, que 2 años, casi 2 años antes de que saliera toda la historia que presentó el fiscal, hay un Sí. rap que está en internet. Tú lo Ajá, de buscas, uno de sus amigos, sí. y te cuenta la historia completa. O sea, Así la es. historia que te vendieron después o que presentaron después, Sí. ya alguien la cantó en un rap, que tiene, son 3 raps seguidos. La primera parte, segunda parte, tercera parte. Y te dice hasta lo que le pusieron, lo del alprazolam, lo del té. O sea, te da un montón de detalles que uno dice, ya va. Si este señor, que de paso es un rapero que vive fuera de Venezuela, Fuera de si él Venezuela, sí. sabe eso, ¿por qué la justicia no lo sabía? O por qué la historia es exactamente calcada como lo que él dice. Entonces, vaya, no sé. Sí, no, 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 todo queda como en sombras, en sombras. Ahora bien, tú sabes que yo le comentaba a la audiencia que Cancerbero es un nombre que viene de la mitología griega y es digo es, porque bueno, El guardián del es inframundo. el guardián del inframundo. Y resulta que toda esta particularidad por la que atraviesa este muchacho, que decía pues que no le temía la muerte, eh, está ligada. Aquí hay una sucesión de eventos marcados por sus creencias. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo parto de que nada de, yo no creo que las casualidades existan, ¿no? Yo creo que si las cosas pasan porque son parte de un plan que yo pueda entender o no pueda entender, no evita que esas cosas tengan una causa y un efecto. Entonces, yo creo que mucho de lo que ocurre ya era algo que estaba lastimosamente predestinado, que tiene que ver con las creencias de él. No sé, porque yo siento que en el caso de la fascinación que tenía por la mitología, era algo más como narrativo, como cultural, como el goce de leer la historia a través de los mitos. Sí, Entonces, pero era un obsesionado con la ujú, mitología ujú, griega. Bueno, eso demuestra una vez más el grado de cultura que ujú, tenía ujú, este artista, ¿no? ujú. Sin que él se sintiera como tal. Vamos a ver qué nos dicen acá. Raiza 10, hola mi Lucy, hola mi Ray. Bueno, Lippi era el mejor. Para muchos, Cancerbero, esto lo dice J.C. Hueso, dice, para muchos Cancerbero es el mejor en freestyle, un artista Ujú, que tiene como don saber improvisar. ¿Qué ujú. opinas? Absolutamente de acuerdo. O sea, lo que es el freestyle es que tú improvisas sobre algo y vas creando y vas rimando. O sea, Sí, yo no creo que sí, y no lo digo yo, lo dicen un montón. De hecho, hay un montón de raperos que dicen que están influenciados profundamente por él. Incluso en las así listas de es. los mejores raperos de la historia siempre Sí, aparece en sí, español. sí. Y muchos de ellos dicen que el mejor era Cancerbero Ujú, sin duda alguna. ujú. Aquí nos dice Ilamen Meale, no sé. Dice, Cancerbero es una leyenda. Qué buena conversa. Nos escribe desde Gracias. Venezuela. Hola, venezolana. Aquí dice también el universo Ayuska JH. El universo hará justicia a su vida. En algún momento todo saldrá a la luz. Yo lo deseo fervientemente, que los que tengan que pagar, que paguen. Aquí dice Chapter Sans Clubs, dice, en el trabajo viéndolos, qué linda. Ivonne, no, Ivorín 6, me encanta la conversa, creo que tienen que hacer una sesión de libros, un abrazo. Gracias. Se tiene que hacer una película con este tema, Chapter Sans Crew. Muy interesante Ujú. información. Aquí dice JC Hueso, dice, ¿sabes si a la familia le habrán pagado para callarlos? Bueno, yo Wow, siento, qué pregunta. según lo que yo investigué, la familia tuvo una larga batalla por el pago de las regalías.
Ajá. Entonces, eso era demanda y contrademanda, incluso algunas presentadas en Estados Unidos, hasta que llegaron a un acuerdo judicial de que iban a tener su parte, él y el productor, que es otra figura que aparece en esta historia, que también Traída por los fans. deja mucho que desear para mucha gente, Sí, sobre todo para sí. los aficionados, a los seguidores de Cancerbero. Y eso hizo que la familia empezara a recibir la parte de las regalías que le tocaba. Sobre Claro, todo pero su tengo papá, que entendido que también recibió muchas amenazas en el interín. hay una historia de amenazas, es una pelea de idas y venidas. De hecho, yo creo que más que un reportaje, esto daría como para una película, como dijo alguien, o una novela, porque tiene un montón de capítulos que te reflejan un montón de cosas que tienen que ver con eso. Si a la familia le pagaron o no le pagaron, yo no sé y no me atrevería a decir eso. Sí me Ujú. parece que al final la familia fue a unos actos que eran meramente políticos, como la presentación, pero o sea, yo no puedo decir qué pueden sentir ellos. De repente para la familia fue una forma de sentir algo de justicia y un poco de cerrar ese capítulo en la vida de ya va, mi hijo, mi hermano, mi tío no era el esquizofrénico asesino, sino que fue una víctima de estas circunstancias. Entonces, para la familia yo creo que tiene un valor tener aunque sea un culpable y una imagen diferente. A mí lo que no me parece es la tercera muerte de Cancerbero, cómo han usado su imagen para promocionar unas cosas con las que los aficionados de Cancerbero, yo estoy seguro, no estarían de acuerdo. Es completamente cierto. Aquí dice Lisbeth Borjas, dice, buenas tardes, ¿cuál fue tu mayor dificultad para escribir el libro? Tener acceso a la información, porque hay una información muy contradictoria, muy cruzada, muy interesada. Entonces yo tuve que buscar testimonios de todo tipo, documentos, registros, por ejemplo, acá en Estados Unidos. Este, ¿Qué es lo más difícil? La recopilación de la información, cotejar la información y decir cuál usar y cuál no. Porque llega un momento en que tienes como una bola enorme de información y entonces muchas cosas se contradicen. Entonces tú tienes que empezar a jerarquizar, a decir cuál vas a usar y cuál no. Claro. Aquí dice, parece, JC Hueso dice, parece que lo perseguía la tragedia porque creo que a su hermano allí quedó la pregunta, ¿lo qué? O sea, él tenía un medio hermano que era hijo de su papá, que lo Ajá, asesinaron también. Y esto está reflejado en una de las canciones de él, que la ajá, gente decía que era como premonitoria, ¿no? Este, hay dos versiones, una que lo mataron por unos zapatos de goma, cuando él tenía como, no me acuerdo si entre 11 y 13 años. Su mamá murió joven por una enfermedad. exacto. Entonces, de hecho, el caso de él con su mamá era una mujer, una maestra muy inteligente, que le enseñó a leer desde muy pequeño, le Ujú. enseñó el placer de la música, sobre todo esa música que, no sé, en tu caso, en mi casa, cuando yo era niño allá en Venezuela se oía mucha música de todo tipo, ¿no? Igual en mi casa, sí. Ujú. Entonces, yo me acuerdo. Crecimos siendo realmente unos privilegiados, Ujú, porque actualmente nosotros podemos escuchar cualquier tipo de música, pero porque crecimos haciendo del oído musical una parte de ujú. nuestra vida cotidiana. Aquí nos dice Pastelitox, me encanta ese nombre, Pastelitox. Qué libro tan genial, realmente debería ser una película, estoy totalmente de acuerdo. Aquí Muchas gracias. dice Besolowski.27, que esa es mi hija, dice, amo este segmento. Por acá dice, Gracias. era un hermano por parte de padre. Ujú. Bueno, mire, les voy a enseñar nuevamente la portada del libro de Robinson Lizano, que lo pueden adquirir a través de Amazon. ¿Por qué otra plataforma, Robinson? Ahorita lo tenemos nada más en Amazon y lo Ajá. tenemos en unas tiendas físicas por acá en Estados Unidos, pero nada más, ahorita está nada más en Amazon. De repente lo subiremos a otras plataformas para ver si llega, por ejemplo, hay una plataforma que lo sube en Barnes and Nobles, lo sube a Mm. varias partes en España, pero en Amazon sí lo consigues en cualquier parte. Y esta foto de la portada, ¿de dónde sale esta portada? Ujú.
Cuéntanos Que esa foto. esa foto de la portada tiene que ver con un mural que le hicieron a Cancerbero. Ah, sí, eso no lo Mm. sabía, fíjate. Es un mural que está en Puerto La Cruz, en Anzoátegui. Ajá. Se lo hizo el alcalde o el alcalde de por allá. Y cuando inauguraron el mural, pues fue todo un acto Ujú. más político que musical. Ah, caramba, ¿ves? Sí. Entonces, ¿quién Ay, tuvo mayor presencia en ese acto? Pues los encargados del caso, en lugar de que la música fuera más protagonista. Entonces, ahí vamos a la tercera cosa, que tiene que ver con el a tratar de apropiarse del legado de la imagen, como para decir, este está conmigo, y cuando no era así. no era así, ¿no? Ujú. Aquí dice Ivonne, no, Ivorín 6. ¿Qué te dejó la escritura de este libro? Bueno, primero que nada, yo creo que me dejó el gusto por el rap, ¿En porque, o sea, serio? No me digas. eh, yo oía un poco de, a veces, de rap, pero muy, qué sé yo, Tupac y esas cosas, pero muy esporádicamente. Después, ahora, a raíz de eso, pues me gusta su rap. He descubierto otros cantantes de rap. Incluso en estas noches estaba tratando de escuchar, o estaba escuchando una banda de rap irlandés que me parece que es genial, que canta sobre todo el tema del uso del idioma irlandés en Irlanda y el tema nunca zanjado con los británicos. Y es una banda genial que se llama Knapp. Este, entonces, no sé, una de las primeras cosas es eso. Eh, la otra cosa que me dejó fue como el gusto por volver a escribir, porque tenía tiempo que no ¡Qué lo hacía. belleza! Ujú, ¡Qué ujú, belleza! Entonces, el punto de inflexión ujú, que te produce escribir este libro es ujú. seguir escribiendo. Sí, sin duda. De hecho, ¡Wow! ¡Qué ahora, belleza! ahora estoy tratando de desarrollar ideas. Entonces, el problema es el tiempo, ¿no? Pero ya tengo unas ideas, quiero hacer otras cosas, quiero explorar otro formato. Entonces, porque este libro yo aproveché que tenía un tiempo más o menos libre en donde trabajaba antes. Y como en 2 o 3 meses, pues la carga de trabajo era muy, muy baja. Mm, Entonces, bueno, cada quien hacía cosas, ¿no? Entonces, no sé, hay gente que se ponía a hablar, hay gente que se ponía a hacer cursos. Yo decía, no, yo voy a terminar el libro y lo terminé y lo hice. Entonces, a raíz de eso dije, yo tengo que buscar tiempo para volver a escribir, tengo que ser más disciplinado para hacerlo. Porque aquí la vida es diferente, la vida es súper rápida y te pasa por encima. Pero creo que totalmente. me dejó eso, me dejó ganas de volver a escribir, me dejó eh, conversar con jóvenes que me cuentan cosas. Cada vez que me hablan del libro, son experiencias muy personales. En estos días conocí un muchachito, no sé, como de 15 años, 16, en una feria del libro. Y él me dijo, usted debería oír a tal rapero. Y me dio y me mandó los links ¡Wow! del rapero y de verdad que es bueno el tipo. Entonces yo siento que una de las cosas que me dejó es un respeto musical por este género, porque antes uno piensa, no, el rap es una música como segregada, marginal, y no. Sí, Yo siento que es una voz de un montón de gente que sí, quizá la tiene gente en realidad no sustancia. escucha. Ujú. Sí, aquí te pregunta, llámenme Ali. ¿Cuál canción favorita de Cancerbero? Saludos. Uy, no sé, muchas. Es épico, me gusta mucho. Ético, Es, creo que para mí es ujú, ujú. creo que para mí ético, sí, creo, sí. Todo el álbum Vida y Muerte me gustan. Hay muchos. De hecho, parte de la escritura del libro tenía que ver con hilar fragmentos de las canciones y tratar de conectarlos con la escritura de cada parte. Y no sé, creo que.
Me gusta tanto el primer cancerbero, el que empezó allá en un estudio que quedaba en una azotea en Maracay, hasta el que Mm. hizo Vida y Muerte y, no sé, llegó a cantar con la Mala Rodríguez, no sé. Aquí te pregunta Lisbeth Borjas, ¿y tu mayor reflexión de vida al escribirlo? Es decir, tu libro. Ujú. Bueno, yo creo que la reflexión, una es quizás un poco de humildad, un poco de comprensión de la vida de otros. Por eso mismo que decíamos, ¿no? Porque uno a veces piensa que desde lo que a uno le gusta o uno le atrae es lo mejor o lo único que hay. Y el abanico de la vida es enorme. Entonces yo descubrí muchas cosas. Descubrí la riqueza. A mí siempre me ha gustado la poesía, toda la vida. En mi casa yo tengo una colección de libros de poesía que me gusta, me enorgullecen. O sea, a mí me ha gustado toda la vida, desde Pessoa hasta, Mm. no sé, Neruda, Benedetti, eh, Frost, un montón. ¿Cuál Whitman? Te pregunto algo. am, ¿Tú crees que este libro tenga una segunda parte? Si los acontecimientos se desarrollan y la información resurge. Eso sería un tema, porque es que en estos días a mí me decía, no, es que las historias te persiguen, ¿no? Y te dicen, y te susurran al oído, cuéntame, cuéntame, cuéntame. O entonces, a mí me pasó con esto, porque yo, como te dije, había escrito una parte que era, no sé, un texto corto, creo que eran como no más de 15 páginas, Mm. 20 a lo máximo. Y después me salió todo esto y cuando me empecé a sentar, me puse a escribir, me salió un libro que es, eh, que es un poquito más largo. Lo tengo por acá, en una cosa que le estaba acá marcando. Y no sé, si pasa algo, yo creo que es como una obligación, es como decir, ok, no, yo no puedo dejar eso así, o sea, no, Claro. si ya yo pasé esta puerta, este umbral, ajá, me voy a quedar afuera, ¿no? Sí. Obviamente si si abren muchas cosas, pues nada, Conociste volveré. al perro sin entrar al inframundo. Ujú. Te digo lo siguiente, tienes 2 minutos para despedirte, mi gran amigo. No sin antes reconocer y decirte una vez más, qué placer siempre conversar contigo y qué bueno tenerte aquí en Hilos de Luz, en este live donde toda la gente puede verte en diferido, porque este programa va a quedar colgado en la página. Entonces aquí tienes escasos 2 minutos para que te despidas. Bueno, Lucy, primero que nada, infinitas gracias. Como diría Cerati, gracias totales. Contigo siempre es un placer hablar de libros me gusta muchísimo. No tanto de los míos como de los libros de los demás o los libros leídos, pero te agradezco mucho la oportunidad. Este, de verdad que ha sido una conversa súper, súper rica, súper nutritiva. Sentí que fluyó muy bien. Muchas gracias a ti por la oportunidad y a toda la gente que participó y preguntó y aportó cosas y no sé, es algo como que me voy con un infinito agradecimiento hacia ti. Gracias, amigo. Tienes una deuda conmigo porque yo me estoy leyendo mi libro de Cancerbero. Mira, voy por eh, a finales del 2000, voy por aquí. Voy, es la página 97. Así que tú te tienes que leer Marilla. Así Yo lo que, tengo, o por sea, favor, te voy a enseñar, te voy a mandar una foto de mi mesa de noche, si lo tienes por porque lo menos en la tengo mesa unos de noche. cuantos libros ahí, sí, sí, sí. O sea, en estos días yo fui a una reunión de una gente de libros y me preguntaron, mira, ¿qué libro estás leyendo tú? Entonces yo lo que hice fue reírme porque yo leo de a pedacitos. Y mi esposa me dice, no puedes leer así. Entonces yo leo un pedacito aquí, un pedacito allá, y yo no leo un solo libro a la vez. Pero yo te voy a mandar una foto para que tú veas cómo está mi mesa de noche, que tu libro está en mi mesa de noche, que Bueno, eso entonces privilegiada yo, mi amigo, privilegiada yo, yes. Amigos, los invito para el próximo jueves donde tendremos otro live con otro invitado de lujo. Ya se van a enterar
por las redes y quiero, por favor, que no olviden lo siguiente. Y donde quiera que se encuentren, sonrían. Hasta la próxima vez.